tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, estamos en vivo, como siempre, y los invitamos a participar a través de las redes sociales de esta propuesta. Hoy continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos a la presidencia y recibimos a Pablo Mieres del Partido Independiente, que tiene una particularidad, que es el líder de un partido que intenta colocarse como bisagra en estas elecciones entre dos grandes bloques en pugna. Sí, María. Recordemos que en la anterior elección, en el 2009, obtuvo el 2,6% de los votos. Por 300 votos en realidad no ingresó Pablo Mieres al Senado y está jugado a que esta vez sí efectivamente aumente, incremente su presencia, ingrese al Senado y en un escenario, según indican las encuestas, sin mayorías parlamentarias, el voto del Partido Independiente puede jugar un papel clave tanto para un bloque de opinión como para el otro. Bueno, por allí entonces va a ir la entrevista con Pablo Mieres, cuál va a ser el rol que va a jugar el Partido Independiente y también saber qué opina a propósito de los temas que están en la agenda hoy, en la agenda electoral. Pero antes de la entrevista de Ana María vamos a repasar la biografía de Pablo Mieres. El 17 de noviembre de 2013, la Convención Nacional del Partido Independiente proclamó a Pablo Mieres como candidato a presidente para las elecciones de 2014. Este abogado de 54 años aspira a obtener una banca en el Senado y posicionar a su partido como la bisagra en una nueva ecuación de gobierno en la que ni el Frente Amplio ni una eventual coalición de blancos y colorados tengan mayorías parlamentarias. Pablo Andrés Mieres Gómez nació en Montevideo el 30 de julio de 1959. Asistió al Colegio de los Vascos Inmaculada Concepción y se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Posteriormente, obtuvo un grado en Sociología para el Desarrollo en el Instituto CLAE. Inició su militancia política en 1979 dentro del Partido Demócrata Cristiano y en 1983 se convirtió en secretario general de la Juventud de ese partido. Su primera incursión electoral fue en 1984, siendo electo diputado suplente, banca que mantuvo cuando el PS se unió al Nuevo Espacio, fuera del Frente Amplio y liderado por Hugo Batalla. Sin embargo, para las elecciones de 1994, Batalla decidió aliarse al Partido Colorado, lo que determinó la vuelta del Partido Demócrata Cristiano al Frente Amplio. Apenas un año después, Mieres se retiró de la coalición Frente Amplista y fue designado por el entonces presidente Julio Sanguinetti como director de Educación. En las elecciones de 1999, fue electo primer diputado por Montevideo por el Nuevo Espacio. Entre 1998 y 1999, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Católica. En 2002, Mieres, junto a otros dirigentes, funda el Partido Independiente. La nueva colectividad se definió como de centro-izquierda, con raíz socialdemócrata. Debutó en las elecciones de 2004 y con el 1,9% de los votos, el partido accedió a una banca en la Cámara de Diputados. En las siguientes elecciones, Mieres volvió a postularse a la presidencia y al Senado, pero no alcanzó la Cámara Alta. Este año, Mieres enfrentará su tercera contienda presidencial y en un escenario con novedades e incertidumbres para octubre, el Partido Independiente apuesta a jugar un rol decisivo en la definición de las mayorías parlamentarias. Y le damos las buenas noches a Pablo Mieres. Bienvenido, un gusto recibirlo en esta casa. Un gusto, Ana María, encantado. ¿Cómo está viendo esta campaña electoral, el que bueno, quedan pocos días para el 26 de octubre? Y para nosotros es extremadamente intensa, de mucho entusiasmo, con muchas ganas. Desde el punto de vista de la ciudadanía, yo la verdad que veo una ciudadanía menos movilizada, menos involucrada que en la elección anterior. Basta mirar un poco las fachadas de los edificios y uno ve que no hay tantas balconeras como había en otro tiempo. No quiere decir esto que haya desinterés, yo creo que es otra cosa, es como una cierta distancia de la actividad política. A veces de repente significa que se canaliza a través de las redes sociales, de otros mecanismos de comunicación, pero también me parece que hay un poco de decepción. Me parece que
hay ya 10 años de gobierno de Frente Amplio que trajo mucha expectativa, mucha ilusión, mucha esperanza, y hay una cierta decepción en mucha gente que apostó a esa alternativa y hoy siente que el resultado no es el esperado. Entonces, creo que es una campaña además que tiene otra característica, que es que la elección de octubre es claramente una elección parlamentaria. Entonces, la elección presidencial va a quedar postergada para noviembre. Eso también puede estar ayudando a desdramatizar la elección del 26 de octubre, a que la gente se la tome más tranqui, porque después hay otra elección un mes después en donde se elige el presidente. Ustedes se han jugado a que en el Parlamento no habrá mayoría parlamentaria. Así lo están marcando hoy día las encuestas. De cualquier manera, todavía faltan 3 semanas, es bastante tiempo. Pero en un escenario de no haber mayorías parlamentarias, se podría decir que todo puede quedar muy trancado en el Parlamento. Todas las iniciativas se van a enlentecer mucho. Yo creo que no, yo creo que, a ver, creo que es un dato que no va a haber mayoría absoluta de ningún partido, que por lo tanto el presidente que va a ser electo en segunda vuelta va a tener que buscar acuerdos, va a tener que buscar entendimientos, pero justamente esa ha sido la dinámica histórica del Uruguay. El Uruguay pocas veces tuvo mayoría absoluta de un partido solo. En realidad estamos acostumbrados, la historia del Uruguay, la cultura política, es la idea de que un presidente sin mayoría busca acuerdos con otros partidos, finalmente arma una mayoría plural y con esa gobierna, ¿no es cierto? Y a veces se gobierna más fácil, a veces se gobierna más difícil, pero los resultados buenos y malos, que ha habido de todo en la historia política del país, se han logrado en escenarios donde es posible encontrar entendimientos, y esta no va a ser una situación distinta. Me parece que el que gane va a tener la posibilidad de conversar y de dialogar y obviamente nosotros desde el Partido Independiente vamos a estar dispuestos al diálogo y a la búsqueda de entendimiento porque hay que sacar el país adelante, ¿no? Vamos a ver los acentos de campaña y ya seguimos con este tema. En cuanto a relaciones laborales, plantea la necesidad de contemplar la productividad en los próximos acuerdos salariales. Propone una política económica anticíclica, ahorrar en periodos de bonanza para enfrentar mejor posibles inclemencias futuras. Plantea la paradoja entre el crecimiento económico y la deuda social y educativa, más allá de la reducción de la pobreza. Afirma que se debe controlar estrictamente el gasto y evaluar los resultados de las políticas y las empresas públicas. No apoya la baja de la edad de imputabilidad penal. Apuesta a crecer en el Parlamento y transformarse en bisagra en cámaras sin mayorías parlamentarias. Y estamos conversando con Pablo Mieres precisamente sobre este último tema, ser bisagra, un parlamento sin mayorías parlamentarias. Y uno dice, bueno, construir acuerdos, buscar acuerdos para impulsar leyes, cambios. ¿Y no es también un toma y daca de cargos? No. Te doy esto a cambio de, si me votás el presupuesto, te doy tales cargos. Yo creo que no, yo creo que lo principal es el entendimiento en los temas de fondo, las propuestas concretas. Creo que es muy buena la síntesis que hacían sobre cuáles son nuestros asuntos primordiales, digamos, nuestros énfasis. Y eso es lo que vamos a poner arriba de la mesa. Es decir, nosotros lo que queremos es que las cosas que hay que hacer en el Uruguay en el próximo tiempo se hagan. Y eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con buscar recuperar la seguridad, tiene que ver con que haya una política económica más cuidada desde el punto de vista del ejercicio del gasto, tiene que ver con instalar un sistema nacional de cuidados, que yo creo que es muy importante, tiene que ver con una política internacional más abierta al mundo, sin mengua de su participación en el Mercosur, pero no el Mercosur como un ancla, sino como una plataforma que no nos impida buscar otros horizontes para encontrar acceso a mercados. Y todas esas cosas son las que vamos a poner arriba de la mesa. El tema de los cargos, nosotros tenemos claro nuestro rol en el Parlamento. Si después, como resultado del diálogo con el presidente electo, surgiera una situación en la cual es viable
integrar una coalición, habrá que discutir la corresponsabilidad. Pero no nos quita el sueño. Nosotros desde el Parlamento vamos a jugar constructivamente, se puede negociar caso a caso, se puede no participar del gobierno y sin embargo dar gobernabilidad. O sea que en realidad el tema de los cargos es un tema que está relacionado con la posibilidad o no de asumir responsabilidades. Y en todo caso el partido tiene su espacio fuerte desde el Parlamento, ¿no? La idea del Partido Independiente es entre octubre y noviembre negociar con quienes estén en la contienda en noviembre, que pueden ser Tabaré Vázquez o Luis Lacalle Pou. Yo no me animaría a adelantar cuál va a ser el camino, porque no lo hemos discutido en el partido. Y le digo la verdad, es decir, no hemos instalado la discusión porque nos comprometimos a que hasta el 26 de octubre el partido se dedica a juntar apoyos y votos de la gente para nosotros, para el partido, para tener más fuerza en el Parlamento. Pero es obvio que el 27 de octubre empezaremos un proceso de debate, de discusión, y si de ese debate, de esa discusión surge la decisión de conversar con alguno de los contendientes, lo haremos. También puede surgir que decidamos esperar a diciembre. No sé, la verdad es un tema abierto, es un tema que lo vamos a tomar con mucha seriedad, obviamente, pero es un tema para noviembre. Ustedes han planteado, como todos los partidos, los problemas vinculados con la educación. En otras entrevistas que usted ha dado, ha dicho que las corporaciones, los sindicatos, no deberían tener voto o no deberían tener el poder dentro de los organismos de la educación. Pero si uno mira la panorámica hoy, los sindicatos lo consideran un derecho adquirido. Si parte del sistema político se plantea quitarle el voto a los sindicatos, da la impresión que los cambios en educación van a comenzar muy problematizados. Estoy totalmente de acuerdo con esa evaluación. O sea, yo ratifico, no estamos de acuerdo con que estén en la conducción institucional de la educación. Creo que los gremios docentes tienen que tener un papel fundamental en el diálogo, en la opinión, en la negociación, pero no tienen que estar en la conducción. Pero, vamos a decir dos cosas. Una, la presencia de ellos en la conducción de ANEP no es la explicación de que no haya habido cambios en la educación. El sistema político podría haberlos hecho igual porque tiene mayorías. Si no la hubo es por falta de voluntad política, particularmente del gobierno saliente. En segundo lugar, me parece clarísimo que si yo quiero cambiar la educación, lo peor que puedo hacer es instalar como tema en marzo del 2015 la discusión acerca de la integración institucional. Es decir, el debate sobre si los docentes tienen que estar o no, los gremios docentes tienen que estar o no en la conducción, nos llevaría todo el periodo y perderíamos nuevamente el tiempo. O sea que yo creo que ese tema hay que dejarlo a un costado y hay que avanzar en lo sustantivo. Ahí sí, hay que avanzar en lo sustantivo. Ojalá nos pongamos de acuerdo con los gremios docentes y hay que trabajar en el diálogo hasta el máximo posible. Ahora, donde no haya acuerdos y si hay una decisión que implica cambiar la educación, tenemos que seguir adelante, ¿no? Se lo pregunto porque el antecedente, por ejemplo, es la Universidad de la Educación. En eso el Partido Independiente no está en el Senado, pero la Universidad de la Educación finalmente no sale porque el Partido Nacional y parte del Partido Colorado votan en contra porque están en contra de la conformación en definitiva del gobierno de la educación. Entonces quedó trancado el tema. Sí, yo creo que no es solo eso, ¿no? Nosotros también estábamos en esa posición en diputados. Nosotros marcamos esa postura. Primero porque no hay que sacralizar el cogobierno como la única forma de gobierno de una institución universitaria. Lo es en la UDELAR y así será y seguirá siendo. Pero no necesariamente las universidades públicas tienen que tener todas un modelo idéntico al de la Universidad de la República. Pero hay otro tema más de fondo, que es que en realidad, como venía el proyecto de la Universidad de la Educación, me parece que corríamos el riesgo de que se convirtiera simplemente en tomar el IPA y tomar magisterio, juntarlos y cambiarles de nombre. Y yo creo que la formación docente tiene que pegar un salto cualitativamente relevante y que en definitiva esa jerarquización que implica crear una universidad de la educación o un instituto universitario, además técnicamente en realidad
podría ser un instituto universitario. Incluso yo tengo la duda de si es necesario que haya una institución o que pueda estar dentro de otra universidad. Pero, en fin, todo eso lo que importa es que la formación docente sea una formación de mayor calidad, de mayor profundidad, de mayor exigencia, de mayor rigor académico, para el bien de los docentes de este país, ¿no es cierto?, de maestros y profesores. Entonces me parece que está bueno que se haya postergado, creo que es un tema del próximo periodo de gobierno, me parece que tiene que haber una institución universitaria que forme los docentes en general de este país y en un modelo que implica superación y excelencia. Respecto al presupuesto para la educación, ¿hay una discusión si 6% o si otro porcentaje es lo que se necesita? ¿Considera que lo que hoy se le destina en presupuesto alcanza o en realidad debería destinarse otro monto? ¿El 6% que plantea el Frente Amplio podría ser la base? A ver, yo no creo en definiciones nominalistas, es decir, el 6%, como antes fue el 4,5%. En realidad lo importante es ponernos de acuerdo en qué hacer. Y después podrá ser el 6, el 7, el 5, el 6,5%. En realidad no es lo relevante la cifra mágica. Lo importante es que yo creo que hay que seguir aumentando recursos para la educación. Yo creo que hay que poner plata en asegurar que haya una transformación del rol docente en la enseñanza media que implique poder radicar al docente en un solo centro educativo, y eso sale plata. O sea, que todas las horas de un docente no estén desperdigadas en distintos establecimientos, sino que estén concentradas en un solo lugar. Y creo que hay que reformular la estructura curricular y que hay que ir a un esquema de educación básica de 9 años. Y todo eso implicará probablemente más recursos, quizás más centros educativos. Y entonces yo no me ato una cifra, me parece que atarse una cifra es casi como infantil, porque en realidad lo que importa es el qué. El cuánto tiene que estar en relación al qué, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Lo primero es qué queremos cambiar, y yo creo que hay cosas muy claras que hay que cambiar, y me parece que hay bastante consenso en el sistema político sobre lo que hay que cambiar. Lo que está faltando es la voluntad política. Y después los dineros vienen atrás de la voluntad política. Le cambio de tema. Dentro de las propuestas que están en debate, el Frente Amplio ha planteado instrumentar un sistema nacional de cuidados. El Partido Independiente también lo tiene en su programa. Totalmente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que hay unos riesgos sociales que afectan la vida de la familia, y yo creo que hay que fortalecer a las familias, que no están cubiertos. Hoy una pareja joven que tiene un hijo se tiene que arreglar como puede. Es decir, tiene que o reducir horas de trabajo de alguno de los integrantes de la familia, o pagarle a una persona para que cuide al niño, o conseguir de repente con suerte algún integrante de su familia que quede a cuidar, un abuelo, un tío, etc. Lo mismo pasa con las personas de mayor edad que no son autoválidas, que cada vez van a ser más, porque el Uruguay es un país envejecido y cada vez va a haber más proporción de personas que llegan más viejas y que se vuelven no autoválidas. Y yo sé, porque lo he vivido y además conozco mucha gente que tiene esa circunstancia, que cuidar a una persona durante las 24 horas supone un esfuerzo y una exigencia para la familia muy complicada. Entonces, construir una red de protección social que tome en cuenta el riesgo que significa la primera infancia, la tercera edad no autoválida y las personas con discapacidad, me parece que es fundamental. Quizás la diferencia que tenemos, que es de instrumentación, y que tiene que ver con un documento que no sé si es oficial del Frente Amplio, que nosotros no creemos que el modelo sea, digamos, focalizado en el Estado. El Estado tiene que usar la capacidad instalada de las organizaciones sociales. Y en esto tenemos que funcionar con una lógica de cooperación entre Estado y sociedad civil para montar ese sistema de oferta de servicios, que sale plata también y que vamos a ver cómo lo financiamos. Hay que encontrar caminos para financiarlo, pero me parece que es vital que le demos a las parejas jóvenes el apoyo para criar a sus hijos, a las familias que tienen personas con problemas de validez
también la posibilidad de ayudarlos al cuidado de esas personas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. ¿Cómo no? Las desventuras de Juan Clase Media. Hace 20 años, Juan Clase Media votaba a los partidos tradicionales, pero se enojó con el clientelismo y la repartija de cargos. Por eso, en el 2004, Juan Clase Media votó al frente. La economía mejoró, pero lo mataron a impuestos. Y para su sorpresa, el clientelismo y la repartija de cargos siguieron lo más campantes. Juan Clase Media no tuvo antes ni tiene ahora un padrino en el Estado que lo acomode. Trabaja todo el día para pagar las cuentas. Aunque mande a sus hijos a la escuela pública, igual la educación le sale cara. Espera 3 meses para ver un especialista en la mutualista por la que paga mucha plata. Cada domingo paga más en el supermercado. Y para colmo, corre el riesgo de que en cualquier momento lo asalten. Mira que te quemo. Juan Clase Media quiere cambiar, pero no quiere volver atrás. No. Por eso ahora, Juan Clase Media sabe a quién votar. Seguimos en Más Info, estamos en vivo. En el living está Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente a la presidencia. Y en este ciclo también les proponemos hacer un seguimiento de un día de campaña en la vida de un candidato, en este caso Pablo Mieres. El equipo de Más Info lo acompañó hasta en Palme Olmos, en una casa de familia, donde realizó una charla y luego culminó en un acto en Pando. Lo vemos. El presidente de la mesa es fundamentalmente hacer que la mesa se reúna. En todos estos años que estamos nos hemos reunido todos los meses. O sea, lo que nosotros vemos del Partido Independiente es que hay más gente que pregunta y que dice que va a votar. Después si vota, no sé, pero hay más gente que en las elecciones anteriores. Y en realidad siempre me identifiqué un poquito con las minorías y con ese voto que a veces es importante y que al menos a los que miramos de afuera nos resulta un poquito más claro la explicación, o sea, no está tan contaminado de intereses generales de los partidos grandes, ¿no? Entonces pienso que por eso, y aparte de que me he identificado mucho con la posición que ha tomado el partido a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo ahora con Pablo, ¿no? Y ya digo, yo no soy un trabajador político, no me siento cómodo tratando de convencer gente, porque aparte no me siento suficientemente informado como para realmente vender una idea política. Pero tampoco me parece bueno hacer totalmente caso omiso a estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, tengo mis ideas, tengo grupos, conozco gente que participa más o menos de mi pensamiento. Y parece buena la oportunidad de escuchar directamente la palabra de los más importantes, de los representantes, y que tengamos oportunidad nosotros también de preguntarles directamente lo que piensan, ¿no? Lo que piensan. Vengo a escuchar propuestas y a ver lo que propone el candidato, digo, a ver qué idea de país tiene, digo, y ese tipo de cosas, para ver, es una opción, digo, dentro de las que hay, y bueno, tratar de conocerlo y ver qué propone. En sí me parece que toda la campaña fue como muy tranquila, digo, en comparación con otras elecciones, yo lo he visto mucho más tranquila estas elecciones que otras y no he visto mucha juventud participando. Pero sí, la verdad que por lo menos acá en Empalme no se ha visto juventud moviéndose, digo, en general por todos los partidos, digo, no solo por el Partido Independiente.
este es un gobierno que ha puesto mucho énfasis en la inclusión social, en la política social, en la reducción de la pobreza, que es cierto que se ha bajado la pobreza, claro que sí. Pero en realidad yo al menos tengo la sensación, y creo que la mayor parte de nosotros, que no hay tal inclusión social. Es más, que se están generando dos sociedades diferentes y que hay una que cada vez crece más y que cada vez es más independiente y se rige por sus propias leyes y que es un poco el caldo de cultivo después de problemas de educación, de problemas de seguridad. ¿Cuál sería o qué punta tendría un hilo? ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa es que las políticas sociales tienen que tener un contenido promocional y no asistencialista, ¿no? La prédica histórica de la izquierda ha sido siempre no des pescado, enseña a pescar, que es básicamente la idea de políticas sociales promocionales. Yo tengo que diseñar políticas sociales, primero tengo que hacer política social, yo no tengo ninguna duda, pero no cualquier tipo de política social, no políticas sociales que lo que generan es mayor dependencia y la idea de que la persona se deja estar y empieza a aceptar que vivir del Estado está bueno y en definitiva no vale la pena esforzarse. Ese es el efecto perverso de políticas sociales, donde lo que se hace es dar, y yo creo que es muy importante que el diseño de una política social implique la contrapartida, la exigencia, el impulso a salir adelante, la posibilidad de volver a pedalear solo. Es por eso que nuestra prédica tiene éxito, porque defraudaron, porque decepcionaron, porque generaron las mismas viejas prácticas que tantos cuestionaban cuando estaban en la oposición, que cuestionábamos nosotros también, porque reclamamos otra manera de hacer política en este país. Prohibir la publicidad oficial para evitar el abuso, el uso patrimonial a la vieja usanza de las republiquetas. Se dio causalmente, con un amigo, en un coro, yo soy directora de un coro, y él me dijo, a vos te quiero para alcalde. Y así me llevó. Y cuando empecé, conocí a Daniel Radío, me encantó por su humildad. Entonces digo, esta gente es la que yo siento, porque están militando desde un lugar del pueblo, ¿no? Y eso es lo que necesito, que se acerquen a los comunes. Va en aumento, la energía cada vez es más fuerte. Yo que antes no era una persona militante, ¿sí? Entonces como que siento que es un momento, mi etapa, ¿no?, de las nubes en el cabello, me hacen repensar, sobre todo por los niños de nuestro país. Porque pienso que tenemos que ver en ellos que sea gente que se quiera quedar acá. Y seguimos acá en los estudios con Pablo Mieres. Recién usted hablaba de las políticas sociales. ¿Usted considera que no han cambiado, que desde que asumió el Frente Amplio en 2005 siguen siendo con las mismas características, que no se ha profundizado el modelo, que no se ha cambiado? No, yo creo que ha habido un esfuerzo importante, ha habido inversión en políticas sociales, se ha creado un ministerio que no existía antes, el Ministerio de Desarrollo Social, idea que por supuesto nosotros compartimos. Es más, cuando yo fui legislador, antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno, presenté un proyecto de ley que proponía la creación de un Ministerio de Desarrollo Social, con alguna diferencia con lo que finalmente surgió en el caso del Frente, pero yo creo que es muy importante que haya políticas sociales potentes. Mi crítica es a cierto diseño que no ha tenido el énfasis suficiente en la contrapartida. Yo creo que cuando uno hace políticas sociales, básicamente tiene dos alternativas. Yo creo que a la gente que está en situación de debilidad, en situación de marginalidad, de necesidad social, el Estado tiene que cumplir una función de sostén y de levantarlo, y de generar las condiciones para que la persona vuelva a valerse por sí misma y a salir adelante. Y ese es el gran desafío de las políticas sociales. ¿Cómo lográs políticas sociales que generen un efecto removedor y que ayuden al individuo a no seguir viviendo del subsidio, del beneficio del Estado, sino que en cierto momento empieza a pedalear de vuelta? Y ahí es donde me parece que está faltando apretar algunas tuercas del modelo,
que permitan generar ese resultado. Porque el riesgo contrario es la dependencia, ¿no? Sí. Y eso no serviría a partir de un sistema nacional de cuidados, porque no le sucede a muchas familias que efectivamente una madre sola con hijos que recibe el apoyo del Estado, ¿qué posibilidades tiene de salir a trabajar? ¿Con quién deja a sus hijos? Claro, sin duda que el Sistema Nacional de Cuidados puede ayudar. Creo que no soluciona de por sí. Yo creo que ahí hay un asunto que tiene que ver con que yo te doy un subsidio. Ahora, si tú tomas un trabajo... Porque si no se parte de la base que en realidad los pobres son vagos, no, claro que no. Quieren que les den plata y no quieren salir a trabajar. No, ese es un... A ver, por favor, es un estereotipo que está muy lejos de la realidad, ¿no es cierto? Puede haber alguno que quiera hacerse el vivo, pero en general la gente tiene su dignidad. Y justamente, el tema de que cuando uno subsidia a alguien y de repente a ese alguien le ofrecen un trabajo, si él dice yo pierdo el subsidio y por lo tanto ¿me conviene o no me conviene agarrar el trabajo? Y ahí hay un problema. Yo creo que hay que afinar la puntería. Yo creo que si la situación es que yo tomo un trabajo entonces pierdo el subsidio, es racional que la persona dude porque ese trabajo vaya a saber si es estable, si le genera un nivel de ingresos equivalente o aún generándole un nivel de ingresos equivalente, le compensa o no le compensa con los traslados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que generar un sistema mucho más adecuado en cuanto a la proporción. Es decir, no debe ser en términos de tú aceptás un trabajo, perdés el subsidio. Tú aceptás un trabajo, claro, se te reduce un subsidio y vamos acompañando el proceso. ¿Y eso no es lo que está pasando hoy día? No, digo decir. Hoy que yo sepa no existe esa gradualidad que me parece que hay que incorporarla. Lo mismo que el tema de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares son un instrumento muy importante, pero durante varios años no se aplicó el criterio de controlar la asistencia educativa. Y ahora que se aplica tarde en el año, porque cuando se chequea esto en julio o en agosto, ya está el pescado vendido, esos chiquilines quedaron afuera. Me parece que hay que chequear mucho antes, ¿no? En el aviso que recién compartíamos, sí, el spot del Partido Independiente, Juan Clase Media, que en las redes sociales explotó, sí, y que totalmente, por parte de muchos dirigentes frente amplistas y de votantes frente amplistas molestó ese Juan Clase Media, se señala, he leído algunos comentarios que decía, bueno, pero Juan Clase Media en el 2004 era Juan Pobre, ahora tiene trabajo, ahora está en planilla. Bueno, viste que dice que votó a los partidos tradicionales y que después cambió, que se cansó de los acomodos, o sea que hay palo para los partidos tradicionales, y dice, votó al Frente Amplio y mejoró sus ingresos, dice el texto, pero lo mataron a impuestos. Y ahí viene el problema. El problema es que no hay una relación, y es lo que se quiere decir en el mensaje, es que lo que un ciudadano común aporta al Estado en términos de impuestos no se lo devuelve en calidad de servicios. Y ahí viene el tema de educación, salud, seguridad. Tres cosas que están en una situación indeseada, digamos, resultados negativos, ¿no? Respecto al tema de seguridad, el Partido Independiente, usted se ha pronunciado contra la baja de la edad de imputabilidad, sí, y a la hora de pensar en la seguridad todos se preguntan cómo, ¿no? ¿Cómo tratar este tema? Y en el Parlamento, usted participó, su partido participó, ha habido desde el advenimiento de la democracia lo que se llama una inflación represiva, sí, y mucho más legislación. Usted votó más legislación, sin embargo, ese cómo no ha resultado. A ver, primero aclarar, yo nunca estuve a favor de esa línea, de la línea de la inflación represiva, no voté, bueno, yo no estaba en el Parlamento cuando la Ley de Seguridad Ciudadana, creo que esa se votó casi por todos los partidos, pero no voté claramente la Ley de Urgencia del 2000 que creaba otros delitos, porque siempre pensamos nosotros que el camino de solución de la inseguridad no iba por el lado de la inflación penal, o sea, de la incorporación de nuevos delitos o de más penas. Por eso mismo tampoco estamos de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Sí, pero ahora todos los partidos, incluido el Partido Independiente, votó la ley que prevé que los adolescentes que cometen cualquier tipo de delito, sí, tienen un mínimo de 12 años presos. Y eso también ha hecho que... Un mínimo de un año preso. Sí, 12 meses, por eso claro, un año sí, presos. Y eso también ha significado para el sistema que explotó, ¿verdad? No, la razón por la que explotó el sistema es una razón muy positiva, que es que no se fugan. Yo creo que bueno, es un pero gran había logro. 300 y ahora hay más de 700. Claro, porque no se escapan.
No, y además porque cualquier delito que cometen están 1 año presos. Pero el problema que teníamos, en 2009 hubo 1.300 fugas en el año. Y había 400. Hoy hay 0 fugas, sí. 0 fugas, 2014 0 fugas. Eso es muy importante, muy positivo del sistema. Es un logro como debe ser, digamos, pero teníamos una situación terrible. Entonces, el tema es que además de que no se fuguen, hay que tratarlos bien y ahí tenemos problemas, ¿no es cierto? Ha habido denuncias muy graves. Y además de tratarlos bien, no pueden estar hacinados y además hay que darles la oportunidad de la rehabilitación. El tema es que el Parlamento primero votó y tener un año tenerlos mínimo, encerrados. No, pero tener un año mínimo yo creo que es una buena medida porque significa un tiempo para la rehabilitación. O sea, tampoco se logra un proceso de rehabilitación si realmente ese año se lo tiene en un lugar digno, con oportunidades de educación y de empleo, y con oportunidades de diálogo con un sistema que funcione de otra manera, ¿no es cierto? Pero cuando el Parlamento, todos los partidos votaron, sabían que el sistema no estaba preparado para esa rehabilitación. Y hay que transformarlo, sin duda, y hay que seguir trabajando para transformarlo. Yo creo que el CIRPA algunas cosas ha hecho y en otras ha quedado todavía en deuda, ¿no es cierto? Pero el camino ciertamente no es, en ningún país del mundo ha funcionado con el aumento de la represión. La clave es la policía. Y acá hay una responsabilidad política de todo el sistema político, y particularmente de los partidos tradicionales, que durante años votaron presupuestos de hambre para la policía. Y como la policía ganaba sueldos de hambre, le inventaron el servicio 222, que lo que hizo fue perjudicar aún más la situación del policía, que pasó a trabajar en vez de 8, 16 horas diarias, la mitad del tiempo como guardia de seguridad privado. No se invirtió en armamento, no se invirtió en capacitación, no se invirtió en tecnología. Tuvimos durante 2 décadas una policía que fue perdiendo profesionalismo, perdiendo acumulación, generando un debilitamiento. Y en paralelo tuvimos una crisis de la integración social, una crisis de la educación. Entonces, si uno combina los 2 elementos, jaque mate, tenemos un problema de grave inseguridad. Creo que en este periodo de gobierno, en base a un acuerdo multipartidario que nadie recuerda, porque hoy el tema es la guerra. 2010. Claro, hoy el tema es la guerra por el tema de la inseguridad, es una bandera de campaña. Nosotros hemos tenido una actitud distinta, nosotros no hemos pedido la renuncia de Bonomi, no nos parece bien que Vázquez anuncie que lo va a mantener, pero tampoco nos parecía bien cuando blancos y colorados pedían la renuncia a mitad de periodo, porque entre otras cosas en esta administración se impulsaron cosas que fueron resultado de los acuerdos multipartidarios. En materia de seguridad se acordó mejorar sustancialmente la remuneración policial, se hizo. Reducir el servicio 222, que era nefasto, se hizo. Empezar a trabajar en el descongestionamiento de las cárceles, se está en ese proceso. Entonces son cosas que se han avanzado. Yo creo que hay otras que están pendientes. Yo creo que la policía sigue sin avanzar en una solución de distribución en el territorio que sea mejor. Ahora, resolverlo mediante la baja de la edad de imputabilidad es vender un verso, porque es inútil. La baja de la edad de imputabilidad, primero que no es imputabilidad, o sea, acá hay un gran, digamos... una confusión. Confusión que tiene que ver con que la imputabilidad en Uruguay es a partir de los 13. Por algo hay menores presos. ¿Por qué hay menores privados de libertad? Porque de 13 a 18 años, si cometen un delito, son privados, si el delito es grave, son privados de libertad. Entonces, el tema es bajar, en todo caso, la edad de responsabilidad penal adulta. Y la verdad, cuando uno mira los números, el 6% de los delitos son cometidos por menores. El 5% de las personas privadas de libertad son menores. Entonces, a mí que me expliquen cómo, porque yo le cambio el estatuto jurídico a los de 16 y 17 años, eso va a tener impacto en la seguridad. Es un disparate. Y el otro día, cuando tuvimos un debate sobre seguridad, yo decía, además es hemipléjica la propuesta, porque se propone bajar la edad para ser considerado adulto para las verdes, es decir, para ser castigado como adulto, pero no se le ofrecen los derechos. Y la calle Pou decía, no, yo presenté un proyecto de ley. Sí, bárbaro, pero no lo plebiscitaste. O sea, estás plebiscitando solo la parte negativa. ¿Por qué no le dijiste a Bordaberry que le firmabas solo si agregaban los derechos? No lo dijo. Lo único que propone es que bajemos la edad para castigar. Él dice que además hay que darle los derechos, pero eso no está sometido a plebiscito. Y lo otro, además se genera un hecho que jurídicamente es un disparate, que es que la decisión sobre si se aplica una norma
como adulto o como menor, va a depender del juez. Y eso es una cosa que la verdad que yo nunca había visto, que el estatuto jurídico aplicarle a una persona que está siendo juzgada dependa de si el juez considera que es maduro o no es maduro, me parece una cosa insólita, ¿no? Tenemos ahora poco tiempo, pero en materia internacional, el Partido Independiente en su programa critica, reivindica el TLC que finalmente no se firmó con Estados Unidos. ¿Cree que el Frente Amplio cometió un error al no firmar ese TLC? Y yo creo que aquella famosa imagen del tren, ¿no? Dejó pasar un tren. Es una imagen ¿Hubiera sido positivo teniendo en cuenta un país como Estados Unidos, que es un país de subsidios a su producción, que es un país... Yo creo que tendríamos buenas oportunidades. De hecho, hoy estamos... Mujica hoy celebró, de paso pegó palos, celebró los acuerdos para que ingresaran los cítricos y para que ingresara la carne ovina. O sea, la relación comercial con Estados Unidos es valiosa porque es un mercado que paga bien. Es un mercado de calidad. Pero entonces, TLC genera algún tipo de compromiso y de estatuto que Uruguay le podría haber impactado negativamente. Bueno, era todo un proceso de negociación y era una negociación que había que encarar. A ver, en esto estábamos de acuerdo Tabaré Vázquez, Danilo Astori y todo el resto del sistema político. El problema es que dentro del frente hubo resistencia importante y además Argentina y Brasil trancaron, ¿no? Entonces, esas dos resistencias sumadas, los gobiernos de Argentina y de Brasil por un lado, y la oposición interna, el canciller de la época, Gargano, hasta trajo al canciller brasilero para que retara a Tabaré por la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos. Hay que acordarse de eso, una cosa insólita. Yo nunca había visto que un canciller le trajera a un canciller de un país vecino para que rezongara al presidente de la República porque estaba pensando en hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero hay otra oportunidad acá, que es la oportunidad de un acuerdo del Pacífico. Ajá. O sea que vamos a tener otra vez el tema arriba de la mesa. ¿Guantánamo? Bueno, yo creo que Mujica debió haber conversado con todo el sistema político antes de tomar una decisión de este tipo. Una decisión delicada, una decisión importante, y nosotros nos enteramos por la tapa de un semanario y cuando ya estaba el pescado vendido. Entonces me parece que eso la verdad yo lo veo como una mala actuación del presidente y del canciller, que debieron haber conversado con toda la discreción del caso y la reserva del caso, pero debieron habernos trasladado el tema a los demás partidos, porque es un tema delicado. Ahora, yo creo que hecho ya el caso, no hay margen para un cambio, ¿no? Es decir, me parece que cualquiera que sea el presidente de la República, este nivel de acuerdo con Estados Unidos no creo que tenga marcha atrás. Lo que hay que hacer, sí, es trabajar fuerte para controlar la presencia de estas personas, que por otra parte no han tenido ningún cargo judicial definitivo por parte de Estados Unidos, por eso los están liberando, porque no los pueden juzgar, porque no tienen pruebas. Ahora, que no tengan pruebas no quiere decir que no tengan algún grado de peligrosidad, por lo tanto hay que estar atentos, ¿no? Ahora, la jugada está hecha. A mí me parece que Mujica nos ha metido en 2 o 3 bailes que están más vinculados a su afán de protagonismo internacional que a los intereses directos del país. Creo que lo del Guantánamo, lo de los niños sirios y lo de la marihuana fue más parte de esa cosa de construir el Mujica superstar a nivel internacional, y nos compramos algunos líos que no sé si nos teníamos que comprar, ¿no? Gracias por haber venido esta noche. Un gusto grande. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. En el Partido Independiente encontré un grupo de hombres y mujeres donde hay respeto a las ideas de todos, a pesar de las diferencias. Con tu voto, defenderemos en el Parlamento la transparencia y calidad de la gestión para brindar servicios públicos eficientes y más cercanos a los ciudadanos. Controlaremos que se haga un mejor uso de los dineros públicos y seremos guardianes de la calidad de las leyes. Apostaremos al diálogo y construcción de puentes entre los partidos tradicionales y el Frente Amplio. Todavía hay un voto del que podés sentirte orgulloso. Votá Independiente.
Seguimos en Más Info y como todos los jueves recibimos a Gerardo Caetano. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, en este ciclo de candidatos a la presidencia, ojalá que vengan todos los candidatos para poder intercambiar. Duda que van a venir todos. Bueno, ojalá. Vamos a cruzar los dedos. Bueno, hoy hablamos del Partido Independiente, hablamos de Pablo Mieres y ¿cómo llega el Partido Independiente al 26 de octubre, Gerardo? A ver, hay una primera pregunta que corresponde. En una política de dos grandes bloques, con tres partidos fuertes, con historias, ¿hay espacio para un cuarto? Esa es la pregunta que, bueno, desde el año 89, con las viejas reglas de juego electorales, y desde el 99, con las nuevas, nos venimos formulando. Tú recuerdas que en el 89, bueno, Hugo Batalla fundaba el Nuevo Espacio, 8%. En el 94, bueno, Hugo Batalla había retornado al Partido Colorado, pero había un Nuevo Espacio liderado por Rafael Michelini, 5%. En el 99, 4%. Y luego, en el 2004, menos de 3, ya con el Partido Independiente, el Nuevo Espacio incorporado al Frente Amplio, y el Partido Independiente no ha podido pasar de una presencia marginal. Un diputado en el 2004, 2 diputados hace 5 años atrás. Uno diría, hace 5 años se daba la circunstancia casi perfecta para que un partido como el Partido Independiente, que es un partido de centroizquierda, pudiera obtener una votación acrecida. ¿Por qué? Porque teníamos una elección polarizada. Bordaberry, Lacalle Padre y José Mujica. Entonces había un gran espacio allí que el Partido Independiente podía ocupar. Hoy, en principio, uno diría, bueno, en el imaginario político, José Mujica está a la izquierda de Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez, en el imaginario político, compite más por el espacio de centroizquierda. El Partido Independiente tendría menos espacio. Y sin embargo, yo creo que hay un ambiente que fundamentalmente tiene que ver con descontentos. Descontentos fundamentalmente provenientes del frente, pero también descontentos que emergen de cómo se definieron las internas dentro de los partidos. Los encuestadores hablan de que entre los indecisos hay muchos vallistas que perdieron la interna colorada, hay muchos aliancistas que perdieron la interna nacionalista. Yo creo que ahí el Partido Independiente tiene nuevamente una chance. ¿Decís que tiene chances de llegar al Senado en estas elecciones? Si puede aprovechar, si puede competir, sobre todo por esos descontentos, y bueno, va a tener chance de tener un espacio importante, porque ya hemos visto que en el 2009 estuvo muy cerca de tener un senador y 3 diputados. Bueno, quedó con 2 diputados, lo que le dio, además con un Frente Amplio que tenía mayoría legislativa propia, una situación de marginalidad. Pero si ahora, por ejemplo, tuviera un senador y 3 diputados, en un escenario tan paritario como el que se perfila y tan abierto, puede llegar a ser una llave. Entonces, yo creo que lo que le da espacio hoy al Partido Independiente, y veremos cómo se define, es que hay un espacio de descontentos, sobre todo de esos descontentos que perdieron en las internas de ambos partidos tradicionales, y descontentos por diversas razones. Yo creo que Juan Clase Media apunta allí, con mucha claridad, descontentos de Frente Amplistas que en el 2004, en el 2009 votaron al Frente Amplio y que hoy, bueno, están dudando. ¿Tú crees que son nuevos votantes descontentos, no nuevos votantes que compartan las ideas programáticas del partido? Ese es el problema. ¿Es un voto del enojado, del enojo? Ese es el problema del Partido Independiente. El Partido Independiente es un partido que tiene bases programáticas muy sólidas, muy consistentes, tiene un equipo de técnicos, incluso tiene una construcción ideológica muy afinada. Allí hay gente muy preparada. Pero en el imaginario político es el espacio del enojo. La gente identifica muy claramente a los partidos tradicionales y al Frente Amplio, sobre todo en este escenario de dos grandes mitades.
al Partido Independiente lo ubica como un voto refugio, como un voto de enojo, como un voto de descontento, como un voto parlamentario. No es un voto ideológico. Eso, que le puede dar alguna chance electoral, por ejemplo, en una situación donde por diversas circunstancias hay enojos múltiples, también es la debilidad, porque el Partido Independiente no puede llegar a arraigar desde sus ideas que las tiene, desde sus bases programáticas que las tiene. Entonces queda allí un espacio problemático. ¿Y qué cambia para el Partido Independiente un posible escenario de un parlamento sin mayorías parlamentarias? Y bueno, el Partido Independiente se pensó siempre como un partido bisagra, como un partido que buscaba construir desde el Parlamento, desde su rol en el Parlamento, bueno, un espacio de negociación. Yo creo que fundamentalmente, si tú ves la dirigencia del Partido Independiente, la gran mayoría son ex Frente Amplistas, que en algún momento se fueron del Frente Amplio. Por ejemplo, Pablo Mieres es alguien que estuvo en el Frente Amplio, volvió al Frente Amplio, se fue del Frente Amplio, un hombre que nace en la democracia cristiana, que hoy está dentro del Frente Amplio. Es muy difícil inscribir a la dirigencia del nuevo espacio cercana a blancos y colorados, sobre todo a sus fracciones hoy vencedoras, a la derecha colorada y al herrerismo dentro del Partido Nacional. Sin embargo, entre sus votantes, yo creo que también hay muchos ex Frente Amplistas que tienen un enojo muy marcado con el Frente Amplio. Por eso es que la negociación, si no hay mayoría parlamentaria, no va a ser una negociación sencilla. Por ejemplo, uno diría, parece bastante obvio que el primer socio en la perspectiva de una coalición posible y necesaria para el Frente Amplio debiera ser el Partido Independiente, porque es otro partido de izquierda. Sin embargo, lo que a veces la ideología acerca, la política separa. Lo dijo Pablo Mieres. Ellos están abiertos, no necesariamente el escenario de la coalición es el único escenario que puede superar una situación en donde ningún partido tenga mayoría legislativa. Puede haber una negociación caso a caso. Muchas veces en Uruguay negociaron partidos de gobierno que no tenían mayoría parlamentaria, que no armaron coalición y que sin embargo negociaron en el Parlamento caso a caso. Uno de los casos, por ejemplo, en esta legislatura fue el PI, clave en la despenalización del aborto. El voto 50, que ahí ya no lo tenía el Frente Amplio porque había un disidente de conciencia dentro del Frente Amplio, pero que se lo dio Iván Posada y que posibilitó esa ley. ¿En qué otros temas pensás que el PI puede jugar ese rol? Ese es un gran tema, porque el PI es un partido de izquierda, de centro-izquierda. Si tú ves su base programática, es una base programática que está bastante más cerca de la base programática frente amplista, sobre todo en algunos temas, que en otros. Por ejemplo, en materia de políticas sociales, es obvio que está más cerca. En materia, por ejemplo, de política exterior, no. Y eso es una diferencia. En materia de política exterior, por ejemplo, comparte prácticamente con toda la oposición una postura muy crítica respecto al Mercosur. Y comparte, por ejemplo, la necesidad de ir hacia una política de tratados de libre comercio, un poco la chilena, con los Estados Unidos o con el que venga. Hay una serie de políticas en donde tendría más posibilidades de ser un perfil de negociación con el Frente Amplio. Pero, repito, muchas veces la negociación en un periodo de gobierno no depende tanto de las ideas, sino depende de la construcción política. Y el Partido Independiente, con el Frente Amplio, tienen una situación de complejidad política. No sería un socio sencillo para el Frente Amplio en la perspectiva de conformar una coalición. Bien, ¿y cómo crees que se van a comportar los votantes del PI en un posible balotaje, por ejemplo, entre Vázquez y Lacalle Pou? Bueno, depende mucho. El PI cambia de votantes en un porcentaje importante de elección a elección. Un poco por ese perfil que tiene. A pesar de que tiene una base programática sólida, clara, visible, sus votantes fundamentalmente vienen de los enojos o de los descontentos o de los disidentes de los otros partidos por determinadas circunstancias. Yo creo que dependerá mucho de dónde emergen
esos votantes. Pablo Mieres lo dijo, él va a negociar con, eventualmente en un balotaje con Tabaré Vázquez como Luis Alberto Lacalle Pou. En lo previo que uno podría pensar, que Pablo Mieres está bastante más cerca de Tabaré Vázquez que de Luis Alberto Lacalle Pou. ¿Eso quiere decir que sus votantes se van a inclinar en un perfil muy mayoritario hacia allí? Creo que no. Entre otras cosas porque nadie tiene el poder, ningún líder partidario tiene el poder para orientar claramente a la enorme mayoría de su partido. Pero además hay motivaciones diferentes. La elección del balotaje es una elección en donde el ciudadano actúa de manera muy independiente y ahí, a pesar de que los partidos juegan, son dos personas, porque se elige presidente. Entonces es Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou. Y ahí esa decisión es una decisión en donde, más allá de que va a haber muchos ciudadanos que van a acompañar lo que diga su partido, va a haber un margen importante de ciudadanos que elijan de acuerdo a su leal saber y entender. Me parece que en el caso del Partido Independiente, la mayoría de sus votantes van a elegir en función de lo que ellos piensen y no de lo que define el partido. Incluso hasta diría que tal vez lo más previsible es que el Partido Independiente no se pronuncie. Gerardo, gracias por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves, ¿te parece? ¿Cómo no? Y ya me voy al encuentro de Ana María para contarles que el próximo jueves, ¿quién viene? Pedro Bordaberry. Así que bueno, seguimos con los candidatos, ¿eh? Sí, estuvimos haciendo el seguimiento también de Pedro Bordaberry por Canelones. Me subí al ómnibus, me subí al ómnibus de Pedro Bordaberry y de toda su comitiva. Ya van a ver ese material que hicimos con la productora Aceituna. Bueno, nos vamos. Recuerden que pueden volver a ver el programa después de la hora de los deportes del próximo domingo. Sí. Y que estamos en este horario de las 21 horas que tanto celebramos. Que pasen lindo. Chau, chau.